Let's go. I really got the feeling today that everything is going my way. Now this is what I'm talking about. Every time I see your smile, it makes me shout. Let's go. Bueno, hoy estamos en la Avenida Bonanza, en Benalmádena, y como habréis podido ver, conforme llegábamos, es un bar un tanto especial. Es una peña del Celtic de Glasgow, un equipo que, como sabemos, tiene muchísimos seguidores no solo en Escocia, sino también fuera de sus fronteras, y me pareció un sitio bastante futbolero como para poder tener una charla sobre este deporte. Para mí es una entrevista ciertamente un poco difícil de preparar, porque bueno, hasta ahora siempre he entrevistado a gente que no conocía, que realmente no había vivido su trabajo, y yo pensaba que iba a ser mucho más difícil, o sea, mucho más fácil, al revés, por conocerte, por saber cómo trabajas, quién eres, no sé. Pero al haber visto tu trabajo durante casi un año, casi una temporada completa, es muy difícil saber qué meter, qué sacar y en qué priorizar. Entonces ya te digo que para mí es un reto. Pero bueno, los retos están para eso, ¿no? Es el final de temporada. Antes de entrar en materia, un poco de repaso, ¿no? De cómo estoy terminando el año. Bueno, lo primero, buenas tardes, Pablo. Tiene que ser algo fácil porque, bueno, por suerte hemos compartido toda la temporada, ha estado con el grupo, con el equipo y ha estado en el día a día del trabajo. En general es creo que una temporada muy buena, una temporada en la cual vamos a sacar muchas cosas positivas, tanto a nivel deportivo como a nivel personal. Se han podido cumplir los objetivos antes de tiempo, con una plantilla muy joven, con una plantilla sobre todo que ha evolucionado muchísimo, ha crecido muchísimo, hay jugadores que han crecido muchísimo, el equipo creció mucho. Por eso la diferencia que hay entre la primera vuelta y la segunda vuelta, que hemos conseguido muchísimos más puntos y terminar con un equipo tan joven y tan inexperto en la categoría a mitad de tabla, que creo que ha sido un logro. Marco Calle es entrenador de fútbol de nivel 3 y esta temporada ha sido primer entrenador en el Atlético Benamiel de la primera división andaluza. Y bueno, ya con el objetivo cumplido desde hace bastante tiempo, os habéis salvado con bastante antelación. ¿Qué fue lo que sentiste en el momento exacto en el que conseguías el objetivo, la salvación, después del periodo final en la Cala? Bueno, mucha tranquilidad, pero bueno, sobre todo alegría. Me dio mucha alegría, sobre todo por los jugadores, porque han trabajado mucho, han trabajado muy duro, han confiado en lo que nosotros le pedimos, han creído en nuestro proyecto y que es a base de trabajo, a base de esfuerzo. Es un grupo en el cual mucha gente tenía dudas por su inexperiencia, más de la mitad del equipo debutaba en una competición senior. Entonces todo ese trabajo que han realizado, todo ese esfuerzo de principio de agosto, finales de julio, ha dado su fruto. Entonces tranquilidad por el trabajo bien hecho y mucha alegría por los jugadores. Para empezar vamos a ponernos un poco en situación, sobre todo vamos a analizar tu paso por el Atlético Benamiel, aunque sí tendremos tiempo también para hablar de tus experiencias pasadas. Empiezas la temporada cogiendo el Atlético Benamiel, el primer equipo, pero la temporada pasada se te planteó el reto de coger al juvenil en una situación bastante complicada. Sí, la verdad que sí. En la temporada anterior no estaba entrenando, entonces bueno, cuando pasa un tiempo sin entrenar, siempre te entra el gusanillo de poder entrenar. Me acerqué al club, hablé con la directiva, dio la casualidad que no marchaba bien el juvenil y habían destituido a los anteriores entrenadores. Y nada, un grupo humano muy bueno, lo que pasa que estaba con poca disciplina y creo que basamos el trabajo ahí en la disciplina, en la profesionalidad. Creo que le pudimos dar a los chicos algo que no habían tenido nunca y respondieron muy bien. Era un equipo futbolísticamente bueno
y por suerte se hizo una segunda vuelta también muy buena. Yo llegué cuando se habían jugado 2 partidos ya de la primera vuelta, pero bueno, por suerte si contabilizamos la segunda vuelta nada más hubiésemos quedado entre los primeros 3 equipos de la liga. Así que bueno, y esta es la base de esta temporada del senior, es la base de ese equipo, un juvenil preferente. Por eso eran las dudas, que un juvenil preferente que al final había salvado la categoría faltando solamente 2 o 3 jornadas, cómo iba a ser la base del primer equipo en una categoría que es complicada como la primera andaluza. Uno acostumbrado al fútbol profesional, bueno, eso del baile de banquillos parece una cosa cotidiana, el que a mitad de temporada se vaya uno y entre otro, o incluso faltando pocas jornadas para el final de liga, pero realmente es muy difícil eso de coger a un equipo sin conocerlo prácticamente, sin haberlo trabajado, y con lo que uno tiene intentar el objetivo. Se consiguió, y tras lograr la permanencia con el juvenil se te plantea la posibilidad de llevar al primer equipo, al equipo senior. Sí, tuve la suerte de que la directiva del club confió en mí, vio el trabajo que hicimos con el juvenil y creyó oportuno de darnos la oportunidad de dar el salto al equipo senior. La verdad que en ese sentido siempre agradecido con el club y con la directiva. No era la primera temporada que tú trabajabas para un equipo senior como miembro del cuerpo técnico, pero sí ha sido tu primera experiencia como primer entrenador en un equipo de esa categoría. ¿Qué tenías en mente llevar a cabo cuando se te planteó esa posibilidad? Sí, fue mi primera experiencia como primer entrenador en una categoría senior. Siempre es más o menos la misma idea. Primero conocer al grupo, saber qué jugador íbamos a tener. Sabíamos que el club está en una situación en la cual íbamos a contar con gente de Benalmádena, con jugadores de Benalmádena, con jugadores del club, jugadores jóvenes, porque bueno, tenía el club un proyecto, o le planteé un proyecto de empezar a trabajar con la cantera y que los chicos tengan esa ilusión de que cuando terminan su etapa de juvenil, su objetivo principal sea quedarse en el club y sea fortalecer el primer equipo. Es verdad que con 18 años salido de un juvenil preferente o de un primaria juvenil, que son donde estaba la categoría del juvenil del Benamí en los últimos años, es difícil dar el salto, pero como en todos los trabajos, como en todo, para adquirir experiencia hay que jugar. Entonces los jugadores necesitan jugar para adquirir esa experiencia y bueno, hay que tener confianza en ellos y bueno, asumir ese riesgo, que es el riesgo que se asumió esta temporada, y ponerlos a jugar, tampoco hay mucho más. ¿Cuál es la principal diferencia que notaste entre ser segundo entrenador y pasar a ser el primero? ¿Solo es con respecto a la toma de decisiones, o hay también otros aspectos en los que hayas dicho, bueno, con respecto a lo que yo creía que iba a ser primer entrenador, hay más diferencias? Bueno, si bien no había sido primer entrenador en una categoría senior, en varias temporadas sí había sido primer entrenador en otras categorías. Las veces que me tocó con Marcelo Romero ser segundo entrenador, tuve la posibilidad o la oportunidad de ser muy participativo en muchas decisiones, en los entrenamientos, en la planificación. Entonces no cambió tanto. Es verdad que tienes que decidirlo todo, estar muy encima de todo, pero bueno, esta temporada he tenido la suerte de poder realizar un cuerpo técnico numeroso, profesional, que bueno, la verdad que me ha ayudado muchísimo, ha sido muy importante y una parte muy importante en la buena temporada que se ha hecho. Ha dicho Marcelo Romero, para que todavía no lo haya reconocido, Marcelo Gato Romero, con el que coincidiste en tercera, pero bueno, eso lo vamos a dejar para más adelante. Benamil es el club de tu ciudad, pero con unos recursos limitados, es un club que está en primera división andaluza. ¿Cómo fue la confección de la plantilla? Es verdad que ya de por sí podemos imaginar que fue difícil, pero si no me equivoco, en pretemporada tuviste incluso 40 jugadores probando con el primer equipo. Sí, tuvimos una cantidad grande de jugadores, sobre todo porque no conocíamos a los jugadores, entonces bueno, creemos que había que verlos a todos. Es verdad que le preguntamos de dónde venían, dónde habían jugado, intentamos conseguir alguna referencia
y bueno, lo hacíamos entrenar con una buena planificación y ajustando los entrenamientos se puede entrenar con 30 jugadores. La verdad que rotaron en la pretemporada unos 40 y pico de jugadores, pero bueno, nunca a la vez hubo tantos jugadores. Y bueno, intentamos hacerlo lo mejor posible para no equivocarnos o equivocarnos lo menos posible en la elección de los jugadores. Y nada, sobre todo sí, también le dimos más prioridad a los jugadores del club, entre otras cosas porque yo los conocía y porque, bueno, del juvenil al primer equipo subimos 10 jugadores. ¿Qué es lo más complicado en la dirección de equipo con una plantilla tan joven? Y sobre todo sin mucha experiencia en una categoría senior, porque como tú dices, 10 jugadores habían estado contigo en juvenil, algunos ni siquiera, sí habían jugado en categorías inferiores, pero llevaban tiempo sin jugar al fútbol, han vuelto ahora para engancharse de nuevo. Y imagino que en la dirección de equipo, ya más allá de los aspectos técnico-tácticos, que sean jóvenes influye también. Influye al no tener experiencia tienen ciertas inseguridades, entonces influye en que ellos mismos se pongan más trabas realmente de lo que es el salto de la categoría de juvenil al senior. Uno en la dirección de equipo lo que intenta es hacerles ver a ellos que tienen la calidad y la capacidad para jugar en un equipo senior sin ningún tipo de problema y hacerle ver que las carencias que tengan las vamos a pulir y las hemos ido puliendo durante todo el año. Creo que te comentaba antes que han hecho una mejora individual muchos jugadores muy importantes, muy interesantes. Entonces, sobre todo eso, que ellos tengan confianza, nosotros intentamos darle a los jugadores mucha confianza, que crean en ellos mismos y al final es fútbol, tienen que salir a jugar y lo saben hacer. Sobre todo los jugadores que se quedaron, que estaban del juvenil, fueron partícipes muy importantes en lo que fue la consecución. No has dicho los datos, pero han debutado 10 jugadores de la cantera. La media de edad de la plantilla es de 21,15, porque hay varios jugadores que tienen 30 años, si no se nos iría casi a los 18 años. Y es una plantilla que está compitiendo contra equipos que suelen ser formados por jugadores que ya vienen jugando temporadas atrás en senior, que incluso han jugado en categorías superiores como tercera, y obviamente la diferencia había que salvarla de alguna forma. Bueno, esa diferencia creo que la hemos intentado salvar con el trabajo. Se ha trabajado mucho, se ha entrenado 4 veces por semana, entonces al final a los chicos les pedíamos un esfuerzo grande, primero porque no estaban acostumbrados, segundo porque los entrenamientos son muy exigentes, a mí me gusta que haya mucha intensidad, mucha concentración, tenemos hora y cuarto en los entrenamientos y la tenemos que aprovechar. Toda la fase de la pretemporada, los jugadores venían sus 20-25 minutos antes de que tengamos campo y trabajamos todo el aspecto físico para fortalecer, para evitar lesiones, sobre todo trabajo de fuerza preventiva. Y bueno, como son jugadores muy jóvenes, pues hay jugadores todavía que incluso no están ni han terminado de desarrollar ni formarse, entonces bueno, poder fortalecerlo. Entrenar a lo mejor como mucho 3 días en categorías inferiores o incluso menos, dependiendo de cuál. Vamos a centrarnos ahora en la competición. Al principio de la liga, aunque con dificultades, empezaron a sacar puntos en las primeras jornadas, pero después llegó una racha en la que tan solo se consiguieron 6 de 30 puntos posibles y el equipo, ese colchón inicial de puntos que había conseguido con respecto al descenso, porque el objetivo inicial era la permanencia, se quedó en tan solo un punto después de la derrota contra Archidona. ¿Fue el momento más complicado de la temporada? No solo por los resultados. Fue un momento difícil, pero bueno, por suerte se salvó muy bien ese momento. El problema que nos encontramos, es lo que hablamos anteriormente, es esa juventud, esa falta de experiencia se vio reflejada en la competición, en que yo siempre le digo a los jugadores hay que competir, se puede ganar, se puede perder, pero hay que competir. Entonces, desconcentraciones, salirse por momentos del partido, nos costó al principio muchos partidos empezamos perdiendo, entonces al final un jugador cuando no tiene esa experiencia es más frágil, es más difícil levantar un más resultado, se vienen abajo más pronto. Entonces, pero ahí fue donde hemos hecho hincapié en el trabajo. Pasa que nos ha costado prácticamente una vuelta poder corregir esa situación, pero
que era lógica, que era normal, que sabíamos que iba a pasar y debido a experiencias anteriores sabíamos que la segunda vuelta iba a ser mucho mejor que la primera, pero por ese trabajo, por esa juventud y simplemente por eso, por el trabajo. ¿Y llegaste a dudar en ese momento de que realmente el equipo pudiese llegar a ser lo que soy? ¿Pudiese peligrar ese objetivo de la salvación? No he dudado en el equipo ni he dudado en los jugadores porque siempre he creído mucho en ellos. Pero lo que uno a veces duda es si uno está siendo capaz de transmitirle eso a los jugadores, que ellos sientan que son capaces, porque yo siempre he estado 100% seguro de que la calidad que tienen los jugadores y el nivel que tienen era para esta categoría y que ese nivel iba a ir incrementándose y así ha sido, se ha ido incrementando, ha sido mejor y bueno, por eso hemos podido salir adelante después de ese bache. Yo siempre le digo a los jugadores que lo más importante son ellos, que los protagonistas son ellos y nosotros como cuerpo técnico los tenemos que dotar de confianza y ellos se tienen que creer. Lo que pasa es que cuando no llegan los resultados es difícil creer en la idea, es difícil creer. Ellos siempre creyeron, tuvimos momentos de mala suerte también porque creamos muchas ocasiones, el equipo estaba jugando bien. Antes del partido de Archidona se jugó con el último partido de la primera vuelta fue en el campo del Churriana y después cuando hicimos el análisis fueron ocasiones claras nuestras, tuvimos 10, 12 ocasiones claras y el Churriana llegó 2 veces y perdimos 1-0 allí, entonces es difícil de levantarse de eso, pero bueno, se trabajó constantemente en esa situación. Se dice mucho en esos momentos que son cosas del fútbol, que el fútbol es fútbol, pero obviamente en esos momentos cuando ya uno acumula todos esos datos, acumula esas derrotas por la mínima, cuesta mucho reponerse y aún así el equipo, después de esa última derrota contra el Archidona, después de esta mala racha, se gana 2-0 en casa contra el tercer clasificado, el Atlético Marbella, que también ha hecho una temporada muy buena, un equipo con el que ya se había perdido en la ida y era un partido marcado en el calendario, pero es que no sé por qué tenías tú esa intuición tan clara de que era el punto de inflexión. Efectivamente se ganó, a la jornada siguiente se juega en cancha del segundo, en la casa del Atlético Estación, se golea 1-6 a un equipo que estaba invicto en casa y ya después de eso se perdió contra el líder, pero en un partido también muy, muy reñido. Desde ese momento, con datos en la mano, 4 victorias, 7 partidos sin perder y 2 meses en los que el equipo se transforma, consigue el objetivo. Y a mí me gustaría que hablasen un poquito de eso, de ese punto de inflexión y de qué fue lo que hizo clic en el equipo, que parecía que habían cambiado totalmente. Bueno, cambió un poco la efectividad y sobre todo cambió lo que hablamos antes de saber competir. Nosotros, la derrota con Archidona fue muy dura para nosotros, entonces como cuerpo técnico nos planteamos si teníamos que seguir o no teníamos que seguir, si era lo mejor para el equipo. Siempre pienso en lo que es mejor para el equipo, no yo como entrenador, sino qué es lo que es bueno para el club y para el equipo. Entonces hablamos con los jugadores y les planteamos que tenían que empezar a competir mejor, que ya no estaba más esa red de seguridad y que nosotros tenían que empezar a ganar porque si no nosotros íbamos a tener que dar un paso al costado. Ha habido siempre muy buena sintonía con todo el plantel durante toda la temporada, han trabajado muy bien, han estado contentos con nuestro trabajo, nosotros con el de ellos, entonces le planteamos esto a los jugadores y fueron ellos, como te digo siempre, los protagonistas son ellos, es lo que siempre le transmitimos, los protagonistas son los jugadores, los que juegan son ellos. Nosotros lo que hacemos es darle herramientas o marcarle líneas para su juego, para su manera de actuar, pero son ellos realmente los protagonistas. Entonces fue lo que le dijimos, fue lo que le transmitimos y en el peor momento porque es la racha que viene, que te toca jugar contra los 4 primeros, contra equipos que son muy sólidos, que venían muy bien. Y es como decirle a ellos, bueno, ahora hay que empezar a ganar, hay que dar un paso adelante porque si no nosotros tenemos que dar como cuerpo técnico un paso al costado. Y lo aceptaron muy bien, o sea, no cambió el juego, dieron un paso adelante ellos, mostraron esa madurez que le estábamos pidiendo y empezaron a competir. De ese día, que es mérito 100% de ellos, empezaron a competir.
Y bueno, creo que de todos esos partidos, bueno, se han perdido muy poco pero empezaron a competir. Creo que la palabra es competir. Exacto, porque lo paradójico es que si analizas el calendario, los partidos que se pierden contra equipos que ahora mismo están más o menos en la misma parte de la tabla, incluso por detrás del equipo, y después se encadena la mejor racha de la liga frente a los equipos de la parte alta de la tabla. Nos pasó un poco al principio que cuando al ser jóvenes tienen eso que si van a encontrar un equipo que es mejor, compiten mejor, juegan mejor, están más concentrados, están más atentos. Lo que pasa que esa falta de competición o esa falta de experiencia después no te alcanza para competir con los equipos de arriba y también con la calidad, porque bueno, los equipos de arriba como Marbella, Malaca, La Estación, tenían plantillas muy buenas, no solo amplias, sino plantillas muy buenas de jugadores de experiencia y de jugadores que han jugado muchos jugadores en otras categorías superior, una o dos categorías superior. Entonces se nota bastante. Y cuando vas a jugar contra equipos que son de tu liga, por decirlo, de tu nivel, entran con cierta relajación y al final es cuando se hacen peores partidos. Entonces ese es el punto en donde tienen que competir, tienen que saber estar y tienen que estar concentrados, tienen que estar motivados. Una de las cosas que le he intentado transmitir durante toda la temporada es que nosotros no nos vale jugar al 99%, nosotros tenemos que jugar al 100% si queremos rendir. Tú además utilizas una palabra que a mí me parece muy acertada, que es que en muchas ocasiones se mimetizan. Juegan contra rivales que son peores que ellos y bajan el nivel. Y otras veces juegan contra rivales que en teoría están varios niveles por encima y consiguen no solo pelear en el partido, sino incluso ganar y goleando. Y muchas veces yo creo que eso se debe a la juventud principalmente, ¿no? A ese aprender a competir. Está claro, pero es normal porque están en un proceso de aprendizaje y es normal que le pase esa situación. Y es una cuestión psicológica, porque todos esos mismos jugadores que estaban jugando el año anterior en el juvenil, esos mismos jugadores se sentían, claro, eran de último año, son los mayores, y ese no saber competir no lo tenían en el juvenil, pero por esta situación, porque ellos se veían que son los grandes y competían muy bien y partidos difíciles se terminaban ganando. Entonces, bueno, ahora pasa a ser senior y te ves en otra situación, en otra tesitura, entonces es lo que ellos no pierden esa competición. Pero bueno, creo sobre todo que es concentración y creérselo, lo que hablamos en principio es que ellos tengan confianza en ellos mismos y creer en lo que nosotros le pedíamos, en el juego que queríamos. Y ya está, a partir de ahí empezaron a competir. Muchas veces me da la sensación que el paso entre juvenil y senior es muy parecido al que hay entre alevín e infantil, que puedes ver un alevín muy suelto en el campo fútbol 7, con mucha soltura, con mucha confianza, y en ese cambio de infantil, de alevín infantil, que pasan a jugar al campo completo, que le cambian todo, pierden mucha confianza, y algo que también en el plano psicológico se tiene que trabajar mucho. Algo que me llamó mucho la atención el primer día de pretemporada fue ver, claro, yo te conocía a ti, que era el que había hablado conmigo, pero no conocía al resto del cuerpo técnico. Y me llamó mucho la atención lo amplio que era para un equipo de primera andaluza. Habitualmente suele estar el primer entrenador y algún ayudante. Sin embargo, tú cuentas con un cuerpo técnico bastante amplio. Además, se ha conseguido entrenar 4 días a la semana. El club consiguió que fuesen 4 días. Uno de ellos con campo completo, que es algo también que en la liga es bastante difícil de ver. O sea, ha habido un compromiso alto, porque además de ser 4 días por semana, siempre has contado con más de 20 jugadores en cada sesión. Yo creo que es una cuestión de actitud, es una cuestión de planificar, y que creo que no tiene nada que ver la profesionalidad con la categoría. Evidentemente, cuando uno sube de categoría hay posibilidad económica, entonces bueno, es mucho más fácil armar un cuerpo técnico. Cuando no hay dinero, el club tiene un dinero muy reducido que es para el cuerpo técnico, y bueno, nosotros lo dividimos, que prácticamente es para no perder dinero. Entonces, pero eso no tiene nada que ver con la profesionalidad. La profesionalidad la marca el trabajo. Entonces yo a los jugadores lo que les pedí el primer día, que yo lo que quería era jugadores que estén enamorados de este deporte, como lo estábamos las personas del cuerpo técnico,
Entonces no puede empezar a entrenar, no puede, nos gusta el fútbol al final es un veneno que cuando lo llevas dentro siempre lo más lindo y lo mejor es jugar, pero cuando no puedes jugar por edad intentas seguir cerca del fútbol, o por edad, por calidad, siempre intentas seguir en el fútbol. Entonces, de cualquier manera, de entrenador, de segundo entrenador, de preparador físico, de fisio, de algo que esté cerca del fútbol, de ese veneno lindo que tenemos para poder disfrutarlo. Hemos tenido la suerte de contar con excelentes profesionales porque en principio de temporada empezó con nosotros el entrenador de portero Cristian Tapia, es un entrenador excelente, ha hecho una evolución de los porteros muy buena, lo teníamos la temporada pasada con los juveniles. Este año se pudo comprometer a más tiempo y a poder estar en todas las sesiones y los porteros han trabajado la verdad que a otro nivel porque todas las sesiones tenían trabajos individualizados para ellos, que creo que es algo muy importante y muy de agradecer. No solo se quedaba con los porteros del primer equipo, sino que subía a los porteros del juvenil también. Y es más, uno de los descubrimientos muy buenos de esta temporada fue Daniel Merip, que yo no lo conocía, es un entrenador muy formado, que viene de trabajar muchos años en Granada, también aquí en Málaga. Por personas en común que teníamos nos presentaron, segundo entrenador en sí no tenía y empezamos a trabajar, congeniamos muy bien y la verdad que ha sido una temporada muy buena, ha sido un apoyo muy importante para mí. Creíamos también que era importante tener un aficio, ya que el club no la podía proporcionar, así que bueno, por suerte Aida Díaz ha trabajado toda la temporada con nosotros. Es verdad que los podía ver solo una vez a la semana, pero bueno, ha hecho un trabajo muy bueno porque los jugadores necesitan, cuando se lesionan, o también necesitan un poco de mimos también y fue muy importante. También colaboró con nosotros Atilio. Atilio es un hombre de fútbol de toda la vida, entrenador AFA, un veterano y que a nosotros... ¿Qué nivel de veteranía? Dilo porque claro, bueno, dice veterano y se cree que tiene 40 años. No, Atilio tiene 70 años, pero es un chaval, tiene una energía, tiene unas ganas y tiene ese veneno que hablamos antes del fútbol metido en la sangre de toda la vida. Y para nosotros ha sido una persona muy importante, para mí personalmente porque he escuchado mucho sus consejos en momentos importantes y esa experiencia que él tiene te da que cuando estás haciendo las cosas bien te lo halaga, cuando lo estás haciendo mal te lo dice, cuando han venido momentos malos te apoya para que te vengas arriba y ha sido muy importante la verdad. Entonces bueno, al final también Marín hacía de utillero, estaba con nosotros, también analizaba, grababa los vídeos del rival y los nuestros, entonces bueno, entre Daniel y yo los analizábamos, entonces al final podíamos tener un grupo amplio en el cual podíamos trabajar toda la zona de todo lo que es scouting, el análisis del rival, el análisis nuestro, que no solo también eran los 4 días que venimos hablando de entrenamiento, sino que venían antes para hacer análisis de vídeo del rival, para ver nuestras cosas, para corregirlas. También se las empezamos a mandar, a aprovechar las nuevas tecnologías y mandarlas a través de WhatsApp los análisis, pero todo eso se puede hacer si tienes un grupo amplio de personas. Y bueno, nos hemos encontrado con un grupo amplio, profesional y que ama este deporte, porque sin dinero de por medio no hay otra manera. Han podido entrar todos en la cierta locura que tengo por el fútbol. Como te decía antes, la profesionalidad no va en la categoría y ese mismo trabajo lo hice con el juvenil preferente. Entonces han entrado todos en esa locura y sin un céntimo de por medio es poder exigir, tienes que irte ahora a 30 kilómetros a grabar un partido, frío, lluvia, después lo tienes que analizar. Dani, tienes que analizar este partido, son 3-4 horas de análisis, después hay que mostrarlo y los entrenamientos. Entonces, para eso hay que estar enamorado de este deporte y por suerte lo están. Ha dicho eso, que la profesionalidad no está reñida con lo económico. Ese cuerpo técnico tan amplio que muchos clubes en la vida no podían tener
Y esos 4 días, que también otros muchos clubes no han podido tener, yo personalmente sí creo que ha marcado la diferencia en el rendimiento y en la evolución sobre todo. Cómo era el equipo a inicio de temporada y cómo es ahora. Otros clubes, en vez de seguir una línea ascendente, pues se han mantenido, incluso han ido hacia abajo y sin duda eso ha sido un factor determinante. Totalmente, totalmente. Es una línea en la que yo creo, que es la del trabajo, me ha dado siempre resultado, entonces es algo que hago siempre y no lo negocio con los clubes. Si me lo pueden dar, vamos para adelante, y si no nos lo pueden proporcionar en ese sentido, solamente tiempo de trabajo, no les pido más, tiempo y campo para que yo pueda trabajar. Si no se lo pueden dar, no vamos para adelante, pero en este caso el club nos ha proporcionado esas horas de trabajo. Pudimos realizar una sala de vídeo para poder hacer todo el tema de los análisis. Creo que es un apartado muy importante. A mí me gusta mucho al rival poder saber lo que hace. No te adelantes, porque después hablaremos de más tecnologías y de otras técnicas que también has utilizado y todavía no hemos comentado. Pero antes vamos a hablar un poco más del fútbol en general, porque muchas veces nos ha tocado jugar en campos en los que prácticamente no había gente en la grada. Y por otro lado vemos en otros países, en un contexto muy similar, en Inglaterra por ejemplo, la non-league, que llaman las divisiones inferiores al profesionalismo, con campos con miles de aficionados en la grada, pero ya no solo eso, sino con ambiente futbolístico. ¿Crees que aquí hace falta crear un poco más esa cultura de deporte? Sería, la verdad que sería importante, sobre todo una cultura de deporte, no creo que es una cosa que pasa solo en el fútbol, en las categorías inferiores, pasa en todos los deportes, y lamentablemente en otros deportes, en la élite del otro deporte, la cantidad de gente comparada con la élite del fútbol es muy poca. Pero bueno, eso es una cultura del deporte, que es la que hay aquí. Es que, por ejemplo, nosotros vivimos en un sitio en el que hay mucha comunidad extranjera, si no, no estaríamos grabando en una peña del Celtic. Pero es que nos ha tocado enfrentarnos en amistosos a equipos suecos, suizos, holandeses, y aunque son de una liga muy parecida a la nuestra, que ni mucho menos son equipos profesionales, llama mucho la atención que viajen con afición en sus pretemporadas, en sus stage que hacen en invierno, que cuenten con material asombroso, y es algo que llama mucho la atención, que tienen mucho más apoyo que nosotros. Muchas veces, por desgracia, está reñida la economía. En ese sentido, con estos equipos que nos tocó jugar, claro, son equipos que tienen presupuesto 100 veces el nuestro presupuesto es hiperlimitado. Entonces, bueno, lo que te decía antes, la única manera de contrarrestar eso es trabajando. Y bueno, la falta de material, la falta de cosas, uno como ama este deporte y como quiere trabajar lo más profesional que lo permita, pues uno tiene su propio material, va comprando, y lo poco que reciben en los clubes lo va reinvirtiendo para los jugadores. Soy un convencido que trabajo para los jugadores, para el equipo, y a partir de ahí es cuando las cosas salen bien. Yo soy un facilitador de cosas para los jugadores. El modelo de juego es algo que, si uno tiene el privilegio de estar en un gran club, que además se lo permita, uno puede crear, bueno, en base a los jugadores que quiere. Construir, mejor dicho, fichar a los jugadores que uno quiere en base al modelo de juego que le gusta como entrenador. Pero normalmente, ya no solo digo en el fútbol amateur, digo también incluso en el profesionalismo, lo más normal es que tengas que crear el modelo de juego en base al recurso que uno tiene, en base a la plantilla que tiene. ¿Cómo se creó el modelo de juego? ¿Qué tuviste en cuenta de tu plantilla para crear el modelo de juego? De momento nunca he tenido la suerte de hacer un modelo de juego que a mí me guste, porque he podido elegir los jugadores o porque ya conocía la plantilla y he tenido van acorde. Lo primero que hay que hacer, o lo primero que yo hago es conocer los jugadores. Entonces sí hay líneas que siempre tengo muy claras, y por eso en la pretemporada esas líneas siempre van, pero que sirven prácticamente para cualquier modelo de juego. Entonces, y a partir de que van pasando las semanas en la pretemporada, uno va conociendo los jugadores. Hay ciertos jugadores que ya conocía, porque aparte de los 10 jugadores que suben de juvenil, conozco a Juan, a Carlos Mario, son jugadores que ya he tenido, a Borja, el portero, son jugadores que ya he tenido en otros clubes. Entonces, bueno, al final medio equipo lo conoce y conoce las características de los jugadores. Pero sí, evidentemente,
depende de los jugadores que tenga. Pero no solo los jugadores que tenga, porque nuestro modelo de juego ha ido evolucionando y ha cambiado. Y el de la primera vuelta al de la segunda vuelta es bastante diferente. Por esa misma evolución de los jugadores, tenemos otro modelo, otro sistema de juego. Por darte un ejemplo, el inicio de juego lo intentábamos hacer en corto, pero si teníamos cierta presión ya jugábamos en largo. Pero en la segunda vuelta ha sido prácticamente al revés, pero porque los centrales y los laterales han evolucionado muchísimo con el balón en el pie, y entonces tienen un porcentaje de acierto a salir jugando mucho más elevado que cuando empezaron. Entonces es mucho menos riesgo el que corremos de tener una pérdida en zona peligrosa que termine en gol, entonces podemos arriesgar más. ¿Crees que en el fútbol influye más la figura del entrenador que en otros deportes? Quizás precisamente por eso, porque hay muchas más variantes, muchos más modelos de juego que en otros deportes. No lo creo. Todos los deportes tienen una complejidad enorme. No soy conocedor profundo de ningún otro deporte. Tengo la suerte de tener mi hermano mayor que ha estado varios años siendo entrenador de primera división de rugby en Argentina. Ahora aquí está en la Universidad de Málaga con los juveniles. Y yo lo veo en el trabajo del día a día de él, y si bien no entiendo el deporte, los he visto jugar tanto a él como a su hijo toda la vida, y a mis otros hermanos, porque en casa son todos de rugby. Sí, soy el único de fútbol, son todos de rugby. Y veo que tienen muchísimas variantes también, muchísima complejidad. Creo que todos los deportes son muy complejos. Por eso cada vez se especializa más en todo. Por eso los cuerpos técnicos cada vez son más grandes. A lo mejor hace 15 años 7 personas en un equipo de primera división u 8 decía qué locura. Y estamos hablando que hoy la hemos tenido en primera andaluza, y hoy son de 30 personas en los cuerpos técnicos en primera división. Antes hablábamos de las nuevas tecnologías, y has utilizado dos en concreto, bastante meritorio. Volvemos a lo mismo, siempre está ahí el eterno problema de los recursos, pero has utilizado dos que aún no están muy desarrolladas, ya no solo en el fútbol amateur, sino en el profesionalismo también. Una es el scouting y la otra es el coaching. Primero vamos a hablar del scouting, que es una de tus especialidades, porque no solo lo has hecho aquí, has analizado partidos para clubes de primera división en varios países de Sudamérica y desde hace varios años. Sí, la verdad que he tenido la suerte de poder trabajar como analista táctico en equipos profesionales. Empecé en Chile, en Rangers de Talca, con Fernando Gamboa y Pepi Zapata. También estuve en Venezuela, he estado en 2 equipos con Francesco Di Stefano, primero en Portuguesa y luego en Tucane de Amazonas. Actualmente ahora es entrenador de Zamora, que es el equipo más importante ahora en Venezuela, está jugando Copa Libertadores. Y por último, coincidiendo con el Vasco Aconzábal, que también el segundo es Pepi Zapata, que es de donde yo los conozco, pude trabajar en Atlético Tucumán, que se hizo una campaña muy buena. Y, bueno, y que ahora también está jugando a Libertadores. En esa campaña en la que yo los pude acompañar, se logró el objetivo. El objetivo era no mantener la categoría, y se consiguió entrar a Copa Libertadores. Se quedó tercero en el campeonato, una cosa inesperada, y la verdad que fueron experiencias muy bonitas. Poder ver tantos partidos de ligas diferentes, de juegos diferentes. Al final yo como entrenador creo que tengo que estar constantemente aprendiendo. Ayer tuve la suerte de hablar por teléfono con el entrenador que yo tuve en Argentina. Jugué toda mi vida en el mismo club, y estuve 10 temporadas, y las 10 temporadas estuve con el mismo entrenador. Era un club pequeño, humilde, y tiene 74 años, y me decía, lo más importante es que hay que seguir aprendiendo cada día. Dice, yo sigo aprendiendo. Entonces eso es muy importante, entonces seguir formándome para poder, y creo que todo esto análisis de vídeo, ver los rivales, es una gotita, un granito de arena para el entrenador, para que puedan dar los resultados, y creo que aporta mucho. Por eso, como primer entrenador, también lo trabajo, independientemente de la categoría. En este sentido es más difícil para nosotros porque tenemos que desplazarnos a los campos, grabar, el otro. La batería no dura los 90 minutos. Entonces son los recursos que tenemos.
Pero sí, la verdad que experiencia es muy buena y de todo se aprende mucho, sobre todo no solo en el análisis, porque al final con entrenadores tan importantes de primer nivel uno entabla muchas conversaciones y he tenido la suerte, la verdad porque es una suerte, de que me he sentido muy partícipe de esos cuerpos técnicos y los entrenadores no es que le daba el análisis de vídeo, lo veía muy bien, gracias y ya está. Sino al pasar el informe escrito, bueno, se le puede hacer daño por aquí, ojo con las virtudes que tienen por allí. Entonces, ¿tú cómo atacarías? ¿Tú cómo lo harías? O sea, entrenadores muy abiertos que escuchaban, evidentemente ellos luego tomaban su decisión del día a día y porque son los que toman la decisión final, pero escuchaban y eso es muy enriquecedor. Y vamos a atacar así, no porque el delantero ahora está medio tocado, no puedo tener... por mil cosas y bueno, y muy enriquecedor en ese sentido. Creo que has hecho una puntualización muy importante con respecto al scouting. Has dicho aportar ese granito con el scouting. Yo creo que es como decimos, una técnica que todavía se está implementando y hay mucha gente que o no cree en ella o si cree muchas veces la sobredimensiona y centra mucho su trabajo en el scouting. ¿Tú crees que quizá el analizar demasiado al rival puede crear eso, una demasiada atención en lo que hace el rival y no tanto en el trabajo propio, que también hay que hacer ese scouting de análisis propio, de rendimiento de tu equipo? Todo a su justa medida. Son herramientas que sirven para intentar dejar las menos cosas posibles al azar. Pero si no, no tenemos que olvidar que, como digo siempre, los protagonistas son los jugadores y depende de los jugadores. Y la información que le pueda dar a los jugadores es importante. Por ejemplo, los análisis, cuando uno hace scouting o cuando hace los análisis tácticos, no hace lo que uno quiere, hace lo que el entrenador pide. Y he tenido la suerte de ser entrenadores que no me pedían 200.000 datos. Cuánto mide el central, qué número de pie tiene, cómo va de cabeza, cuando con la derecha. Al final son cosas más generales, porque por mucho que el entrenador tenga 200.000 datos, lo importante no es que lo tenga el entrenador, no que lo tenga yo, es que lo tenga el jugador. Entonces hay que saber de toda esa información, hay que saber elegir la más importante y de hacerla al jugador. Se le pueden dar 3, 4 pinceladas, 2 o 3 en ataque, 2 o 3 en defensa, porque lo que queremos es que estén atentos a eso y que cumplan con eso. Y partiendo por lo menos yo cuando lo trabajo, de nuestro juego, pero teniendo cuidado con las virtudes del rival y con los defectos donde poder hacerle daño, pero no cambio un planteamiento totalmente depende del equipo. Aparte de priorizar esa información en esas 3 o 4 cosas que se necesiten, es muy importante que todos los jugadores dentro del vestuario tengan en la cabeza, que parece una tontería, la misma imagen, para saber cómo reaccionar ante una situación, para saber qué se quiere corregir en concreto dentro de ese juego colectivo. La otra tecnología, bueno, no le llamaría tecnología, el nuevo método que también has utilizado es el coaching. Y además lo has hecho con uno de los referentes a nivel por lo menos nacional aquí en España. Sí, bueno, hemos tenido la gran suerte de poder contar con Juan Carlos Luque, que es un coaching deportivo muy, muy bueno, de muy alto nivel. Al final, las cosas de la vida nos llevaron a contactar con él porque dio la casualidad que la mamá de Roberto también, que es un jugador que tuvimos en el juveniles, es una coaching y una psicóloga deportiva súper reconocida internacionalmente, y esta temporada Roberto yo lo ayudé mucho, incluso trabajamos individualmente, entrenamientos individuales aparte del equipo, porque era un niño que tenía una meta muy, muy clara y que era ir a estudiar a Estados Unidos y necesitaba la beca, y por suerte lo consiguió, y a través de eso su mamá me recomendó un libro que es muy muy bueno, uno de los mejores libros que yo he leído, que es La primera vez que la di con la izquierda, de Imanol Ibarrondo, y es el jugador del Athletic de Bilbao y que es coaching deportivo a nivel nacional e internacional, y ese libro para mí fue muy importante porque engloba muy bien lo que yo entiendo que es el entrenador, que es lo que hablamos antes, es ser un facilitador de cosas y trabajar para el jugador. Entonces,
Juan Carlos me lo recomendó o Navarro habló con él para que nos dé una mano y bueno, ha accedido a ayudarnos y creo que fue una experiencia muy, muy enriquecedora para los jugadores y para el cuerpo técnico. Que es alguien que además ha trabajado con selecciones nacionales, con clubes profesionales, que es una persona que ya digo, está al máximo nivel de lo suyo. Sí, por eso digo que tuvimos la suerte y que nos hizo el favor de venir porque es un profesional de alto nivel, es profesor de la Real Federación Española de Fútbol, o sea, ha trabajado con deportistas de élite individualmente también, tanto de fútbol como de otros deportes y bueno, al final nos ayudó mucho porque lo que hablamos en un principio es que el jugador tiene que creer en sus posibilidades y el coaching lo que te ayuda es a sacar lo mejor de uno, que lo tenemos. En el libro de Imanol lo que habla es que somos una bellota, o sea que de ahí sale un roble muy grande, pero todo lo que hace falta para que salga ese roble ya está dentro de esa bellota, por eso ese símil. El coaching que sirve para eso, para trabajar aspectos que habitualmente no se trabajan en el campo. Hay un entrenamiento dentro del campo y como tú decías, uno fuera del campo, que es en la dimensión evolutiva, en la dimensión mental, en la psicológica del jugador, que además se puede trabajar en grupo, como se hacía allí, en el propio vestuario. Lo que te decía en un principio es que muy contento con el trabajo de los chicos porque han dado mucho, porque también los vídeos, quedar con Juan Carlos fuera del campo, hicimos muchos trabajos externos aparte del entrenamiento del día a día, pero lo que les sirvió mucho a los chicos en el coaching fue también te organiza, te hace ver las cosas y te ayuda a nivel personal. Yo creo que nos ayudó mucho, porque después te seguía mucho en contacto, no solo fuera de las sesiones que vino Juan Carlos, sino Juan Carlos a mí me ayudó mucho como entrenador, cómo planteamos esto, cómo resolvemos este otro problema, tenemos esta situación, el ya conocer a los jugadores, cómo encaramos esto. Y la verdad que fue una aportación muy, muy importante, muy agradecido a Juan Carlos. Yo solo decir una cosa más sobre este asunto y es que para que se vea la importancia que le dabas, había veces que tú lo decías, hoy se entrena pero se entrena en el vestuario y no se pisaba el campo. Esa sesión era destinada únicamente a trabajar con el coach. O sea, yo creo que eso habla de la importancia que le das. Sí, la verdad que sí, lo hicimos en 2 ocasiones eso. A mí lo que me llenaba de orgullo o es muy gratificante para mí es decirle a los jugadores, hoy hay entrenamiento, es fuera del campo, es en el vestuario, es en la sala de vídeo y estar los 25, 26 jugadores todos en la sesión. Sobre todo en la primera sesión porque no sabían lo que era, no sabían lo que se iban a encontrar. En las sesiones siguientes fue tan bueno el trabajo de Juan Carlos que bueno, es normal que también hayan venido todos. Yo me acuerdo de Atilio cuando me decía que a ver si era él el único que iba a conseguir las victorias para el equipo. Eso se lo decía así en medio tono de humor, porque se veía, es que aunque era un trabajo que al principio parecía que era algo bueno para hacer grupo, en el campo se veía y se vio ese cambio muy rápido. Hubo dificultades también, lo has dicho, la situación personal de cada jugador influye, nadie del equipo, ni del cuerpo técnico, ni de la plantilla se dedica a esto profesionalmente y me parecería injusto quedarme con una sola historia, pero me gustaría destacar a Cañete, porque es un jugador que a principio de temporada estaba relegado prácticamente al banquillo. Desde la suplencia supo trabajar para estar en el 11 y trabajó mucho para, aun estando fuera, no solo jugar él, sino también aportar al grupo, colectivamente. Sufrió una lesión grave y aún así seguía yendo a los entrenamientos para aportar, para ayudarte a ti en lo que te hiciese falta, para ayudar al cuerpo técnico, a sus propios compañeros. Yo creo que ahora también es un poco, lo ejemplifico con la experiencia de Cañete, pero habla un poco de la calidad humana también del grupo. Eso es lo que intentamos trabajar siempre. Este ejemplo que hablamos de Cañete, que es una persona excelente, reúne todo eso, porque nuestra manera, el coaching al final es eso, es hacer grupo, es ser un buen grupo humano y partiendo de ser un buen grupo humano van a salir lo deportivo, por decirlo de alguna manera. Es mi filosofía como entrenador, es esa. Entonces por eso creo en el coaching, creo en la psicología deportiva, porque eso de coaching es facilitar al jugador. Vamos a lo de antes,
darle herramienta al jugador, ayudar al jugador, estar para el jugador. Entonces, Cañete es primero es un ejemplo para el grupo. Yo para mí nunca tengo jugadores ni titulares ni suplentes, jamás. Intento ser lo más justo posible. Y si entrenan bien, yo siempre tengo dos medidas que las que les digo a ellos siempre son los entrenamientos y el rendimiento en el campo. Si rindes bien en el campo y entrenan, tienes muchas posibilidades de jugar. Y después lo que le transmito siempre es al jugador suplente, le digo, yo es que trabajo cada día para que le quites a él el puesto. Y al titular le digo, trabajo cada día contigo para que no te quiten el puesto. Esa competitividad es la que necesitamos. Entonces, tanto Cañete como un montón de jugadores han aceptado bien cuando les ha tocado jugar y cuando no. Pero creo que en base a esa línea, porque veían que lo que un entrenador dice después lo tiene que cumplir. Si no lo cumple, todo lo que dice pasan a ser palabras vacías. Y el jugador que se lo ha merecido ha jugado. Entre otras cosas, por decirte, los primeros 4 partidos jugó Conor de lateral derecho y es un juvenil de segundo año. Juega con nosotros constantemente Óscar, un juvenil de segundo año. Jesús, que no había jugado casi en toda la temporada o toda la primera vuelta, vino por bajas y todo vino, jugó y se quedó. Entonces, en base a eso, Cañete ha trabajado muchísimo. Es una persona que hace grupo, una persona el típico gaitano que es muy alegre, da siempre alegría al grupo, contagia y trabaja como el que más. Es de los niños que he visto que entrena una barbaridad, siempre quiere mejorar. Entonces es un chico, en todo ese sentido, es un chico 10. Vemos que tuvo una lesión grave de rodilla, ha estado prácticamente 4 meses parado y creo que habrá faltado 2-3 entrenamientos. O sea, con nosotros, con muleta, ayudando a los chicos, animando a los chicos. O sea, que todo eso habla del grupo humano, de la unión, y que es lo que entiendo yo con el deporte en grupo, es a partir de la unión y a partir de un objetivo en común van a salir las cosas adelante. Ya dijiste una vez que si llegabas a un equipo profesional te lo llevabas aunque fuese solo para hacer el grupo. Siempre está en plan, como él está en plan coña constantemente y siempre lo dice que es el Pepe Reina del Benamiel o del equipo que haga falta, pero son facetas muy importantes de un jugador, pero evidentemente él, como cualquier jugador, lo que quiere es jugar. Una frase de Pochettino que leí que decía que el buen entrenador es el que deja un legado en sus jugadores y no el que gana títulos, que pueden ser las dos cosas juntas, Sí, pero si van juntas, mejor. mucho mejor, siempre es mejor. Pero creo que es muy acertada, porque hablamos anteriormente del veneno que nos da el fútbol y en mi caso yo entrené durante 10 años con Ricardo Astorga, un excelente entrenador en Argentina, en Mendoza, que él me dejó un legado muy importante, pero para mi vida, no para el fútbol. Evidentemente este veneno lo metió él y fui jugador y entrenador y sí voy a seguir siempre en el fútbol, pero para mí él fue una persona muy importante, fue un entrenador que dejó un legado muy importante en mi vida. Entonces creo que eso es algo que como entrenador tengo que intentar de dar a mis jugadores siempre. Es un país en el que tengo recuerdos muy buenos. En mi etapa de jugador, de niño, viajábamos mucho. Y hay que decir que es de Mendoza, que está casi claro, en Chile. yo soy de Mendoza, que estamos a unos 500 y pocos kilómetros de Santiago, y es un país en el que tengo muchísimo cariño, y la verdad es una liga, y fue la primera en la que trabajé profesionalmente, entonces me gustaría estar ahora esta vez como entrenador en algún equipo de Chile. Marco Calle, mucha suerte. Un placer, Pablo.